Bienvenidos, vamos a desarrollar a continuación la segunda parte del libro quinto del Código Civil relativo a los contratos en particular. Debe recordarse que el libro quinto del Código Civil está dividido en el derecho de obligaciones, concretamente donde nos da todas las generalidades, y en el libro la segunda parte de dicho libro, todo lo relativo a los contratos en particular, es decir, con una denominación específica. Mientras que en la primera parte nos habla de las generalidades que debemos considerar para todos los contratos, en esta segunda parte nos habla concretamente de dichos contratos. Y vamos a dar inicio con el contrato establecido en el artículo 1674, en el que no tenemos precisamente una definición, pero sí nos indica en dicho artículo que se puede asumir por contrato una obligación con la cual se va a celebrar un contrato futuro. Recordemos que hay contratos principales y accesorios en la división de contratos. Y es por ello que el contrato de promesa sirve o coadyuva para preparar un contrato posterior. Y el contrato de promesa más común es el contrato de promesa de compra-venta, en virtud que las personas en el momento que desean celebrar el contrato de compra-venta tienen alguna situación que les imposibilita poder disponer libremente del bien, como pudiera ser que el bien tenga una anotación, una hipoteca todavía pendiente, pero para asegurar que dicho contrato va a llegar a tener lugar, se suscribe un contrato de promesa, asumiendo esa obligación de celebrar un contrato futuro. Al celebrar un contrato de promesa, se está la persona obligando a realizar el contrato que está prometiendo. En consecuencia, su incumplimiento pues dará lugar a algún tipo de sanción que se haya previsto en el mismo contrato preparatorio de promesa. Pero también aparece la figura de la opción. Sin embargo, quisiera que veamos qué establece la doctrina para orientarnos en relación a este contrato. Puig Peña nos establece que por este contrato, dos o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto determinado contrato, que por el momento no quieren o no pueden estipular. Entonces, lo que quiero que ustedes observen que es a partir del artículo 1674, donde se fundamenta el contrato de promesa en el que las partes disponen celebrar un contrato posterior. En dicho artículo se menciona también que la promesa debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. En consecuencia, si vamos a celebrar a futuro un contrato de compraventa de bien inmueble, debemos recordar que ese tipo de contratos deberá suscribirse en escritura pública. En cuanto a la forma, debe de ser en escritura pública. Y la promesa también debe de ser en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que este tipo de contratos también son registrables para posteriormente en incumplimiento ser ejecutables. Luego menciona la posibilidad en el artículo 1675 que la promesa sea de manera unilateral o bilateral, desarrollando a continuación en el 1676 el tema de la promesa unilateral, ya que en ella se hará una estipulación que hará una persona en favor de otra, pero al ser unilateral no cabría tal vez la figura de contrato, porque recuerden que el contrato es la
aceptación de la voluntad de dos o más personas. Pero entonces la promesa unilateral sería más aplicable al tema de la opción. Luego nos habla en la promesa bilateral, en el 1679, ahí sí nos indica que es un contrato. En el anterior, veamos, dice, es una estipulación que una persona hace. Por eso se le denominaría opción. Mientras que a la promesa bilateral, donde ya intervienen dos personas o más, se le establece ya como un contrato. Y en consecuencia obliga a ambas partes. Pero también, además de obligarlas, les da derecho de exigir la celebración de ese contrato prometido. Cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles, derechos reales, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad, según el artículo 1680. Luego, en el 1681 es importantísimo que consideremos el plazo, en virtud que para este contrato se establece que una promesa no se podrá suscribir por más de 2 años si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. ¿Qué sucede entonces? Cuando se va a celebrar un contrato, tiene que establecerse el plazo, en virtud que por ley no pueden ser superiores a esos periodos. Si no se llegara a fijar plazo según el 1682, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Entonces, las partes tienen que señalar plazo, pero este no debe exceder de ese tiempo. Y si no se hiciera, pues se entenderá lo que corresponde en el 1681. Luego, en el 1683 viene algo muy importante que las personas cuando celebran contrato de promesa tal vez no le prestan tanta atención y se les debe hacer esa advertencia. En virtud que se menciona que si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en el ejemplo que colocamos, una compraventa de bien inmueble, en su rebeldía lo hará el juez, ¿ya? Como el contrato de promesa es manifestar que voy a celebrar un contrato posterior, y eso ya está inscrito y registrado, mi incumplimiento haría que aún en rebeldía, si no me presentara el requerimiento de ir a firmar el contrato traslativo de dominio, el juez la haga por mi persona. Y ahí ya vendrían consecuencias porque estaríamos hablando de una reclamación, de un juicio, ¿verdad? Ya no estaríamos en la fase normal del derecho. Más si, por ejemplo, pasa a un tercero de buena fe, habría reclamación de daños y perjuicios. Hay tiempo estipulado para exigir la acción de cumplimiento del contrato preparatorio. Acá lo van a encontrar ustedes en el artículo 1684. Además, voy en orden correlativo de artículos, ustedes vayan viendo. A continuación, en el 85 se menciona que cuando la promesa se conviene con el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato. Si se ha pactado se ha establecido una cuota, un pago en concepto de indemnización por incumplimiento, el cobro de dicho valor habría imposible exigir, mejor dicho, la ejecución de dicho contrato. Entonces, vean el contrato de promesa según la diapositiva que les brindé en su oportunidad, pues nos brinda algunas otras situaciones que son aplicables al curso de Derecho Notarial que en su momento van a recibir, pero de la promesa debo resaltar que tenemos que tener claro el contrato que se tiene que celebrar,
hacer las advertencias de las obligaciones que de ellos se derivan, que incluso en momento de rebeldía, el juez firma en parte, en nombre de la parte que no quiere firmar, que el contrato deberá hacerse de la misma forma que se hace el contrato principal. En este caso, si hablamos de bienes inmuebles, en escritura pública. Que la promesa es un contrato, mientras que la opción es una disposición. En consecuencia, cosas extraordinarias que pueden suceder con este contrato. El tema de comprometer bienes que no se pueden vender, como por ejemplo los patrimonios familiares, ya sea dados por el Estado en lugares de asentamientos o que se encuentra con una hipoteca donde el banco no ha liberado porque no se ha pagado. Ahí es muy riesgoso estar celebrando contratos de compraventa. ¿Por qué? Porque tienen plazo y son ejecutables. Y como les he dicho en otras oportunidades, si el contrato definitivo no lleva a suscribirse, sí se puede ejecutar, pero al existir, por ejemplo, una constitución de patrimonio familiar, ¿qué va a prevalecer? ¿La compraventa o va a prevalecer la constitución del patrimonio familiar de un bien que no podía ser vendido? Entonces, ahí mucho cuidado. Seguimos con el mandato, que está regulado en el artículo 1686, en el que se indica que por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Acá quisiera resaltar que la figura del mandato, en el pasado encontrábamos mucha confusión por el término que se utilizaba con los poderes, en virtud que un mandato y un poder vienen a ser un sinónimo, pero la forma técnica como la ley demanda en el Código Civil que nos refiramos a esa encomienda de realizar algo en nombre de alguien, debe de ser mandato, en virtud que el poder, si bien es cierto, se utiliza como sinónimo en la misma legislación e incluso el mismo registro tiene nombre de poder, la palabra más técnica sería mandato. ¿Qué nos dice la doctrina? Contrato consensual. ¿Por qué hay contrato? Porque dos o más personas se ponen de acuerdo por lo regular, aunque puede hacerse de manera unilateral, ¿verdad? Y la aceptación posterior. Contrato consensual por el que una de las partes confía su representación personal o la gestión o desempeño de uno o más negocios a otra, con lo que lo toma a su cargo, ¿ya? Entonces, el mandato es esa designación de una persona, a diferencia del gestor, que él va sin ningún documento que lo faculte. Acá en el mandato, quien es designado, se le ha dado un documento que acredita dicha representación. Por eso, cuando alguien comparece en representación de otro, deberá acreditarlo con el respectivo mandato, con las facultades suficientes y debidamente registrado. En consecuencia, vamos a encontrar clasificaciones dentro de los contratos, y la gran clasificación es con representación o sin representación. Con representación, el mandatario actúa en nombre del mandante, y sin representación actúa en nombre propio y responde personalmente. Por lo que el más común es el primero, ¿verdad? Con representación, porque el mandatario en realidad solo hace lo que le autoriza su mandante. Dentro de la clasificación pudiera mencionarse que hay mandato general, en virtud que se le designan todas las facultades generales para que el mandatario realice en nombre de su mandante. Sin embargo, la ley demanda que cuando se va a disponer de un bien y el titular no puede estar presente, a quien él designe tendrá que otorgarle
un mandato estableciendo de manera especial o en un general con cláusula especial concretamente qué es lo que va a realizar. Entonces, hay mandato general para cobrar alquileres, hacer depósitos, pagos de impuestos, etcétera. Pero hay mandato especial cuando es necesario vender un bien, hipotecarlo. ¿Por qué? Porque la ley le requerirá a quien actúe en representación del titular que cuente con esa cláusula especial o ese mandato con categoría de especial, y préstenle mucha atención porque también para el efecto del pago de impuestos la diferencia entre si es general o es especial es importante. Puede haber general también con cláusula especial si dentro de todo lo general que se va a realizar habrá algo concreto y específico para lo que le requieran al mandatario tener que justificar que tienen las facultades suficientes para ello. Hay mandato judicial, el cual no está regulado en el Código Civil, sino en la ley del organismo judicial, y dentro del mandato judicial puede llegar a haber judicial con cláusula especial. Ojo, en la página del Archivo General de Protocolos se colocó la lista de los únicos mandatos que existen y se pide que por favor no se elaboren mandatos que tengan denominación de mandato administrativo, porque eso no está regulado en ley. Seguramente muchas instituciones públicas han requerido que la persona tenga mandato para realizar acciones específicas en la administración pública, pero eso tendría que caber o en un mandato general o en uno especial. Judicial no debería porque no es en los órganos jurisdiccionales, pero a lo mejor por ahí ha venido esa inclusión del mandato administrativo, el cual no está regulado en ley al día de hoy. Respecto a qué dice la ley, vamos a encontrar a partir del artículo 1686 regulado todo lo relativo al mandato. En el 1687 indica que debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Si un mandato no está suscrito en escritura pública, no se le puede considerar como tal, no va a ser inscrito en el registro electrónico de poderes y no va a ser título suficiente para acreditar la representación. En consecuencia, debe constar en escritura pública. El único mandato que no se elaborará en escritura pública, porque el protocolo no puede salir del país, será el mandato otorgado en el extranjero. Sin embargo, para que este sea válido, tiene que protocolizarse. ¿Ya? Entonces, es muy importante que conozcamos también el ejercicio del notariado en el extranjero. Eso lo vamos a encontrar regulado en la ley del organismo judicial. Ahí está detallado qué se requiere para la actuación del notario en el extranjero, que bien pudiera ser para el otorgamiento de un mandato. Entonces, sería el único caso en el que la escritura pública, el mandato no se haría en escritura pública, pero al venir al país se tendría que protocolizar según quien lo autorizó. Entonces, eso es muy importante. También hay algo específico que nos menciona el 1687, además de que para que sea válido debe constar en escritura, es que puede ser aceptado de manera expresa o tácitamente. El mandatario, ¿verdad? En algunos casos tiene que comparecer aceptando el mandato. Hay algunos requisitos que está colocando el registro electrónico de poderes. Les sugiero que ingresen a la página y busquen ahí qué requisitos son los que está solicitando para la aceptación de los mandatos. Luego sí nos hace una aclaración, dice que no es necesaria la escritura pública y nos menciona algunos ejemplos, ¿verdad? Pero nos dice cuándo es que esto procede. Y por ejemplo, les menciono en el artículo, en ese mismo artículo, en el numeral 2 que aparece, ¿verdad? Cuando la representación se confiere por cartas poderes,
para asistir a juntas y demás actos que la ley lo permite. La ley no permite la representación en una compraventa por una carta poder. Entonces, la carta poder no es un documento que sustituya al mandato. Eso tiene otros usos. Y acá nos refiere, ¿verdad?, que el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente para lo que regulan las leyes procesales y para el efecto, ¿verdad? El artículo 188 de la Ley de Organismo Judicial, pueden anotarlo ahí como referencia. Pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Por eso es que podemos celebrar un matrimonio por mandato, porque el interesado no, en la misma ley dice que puede contraer matrimonio por mandato. No así si la persona quiere otorgar un testamento. ¿Por qué? Porque el testamento, recordemos, es un acto personalísimo. Entonces, el mandato solo es cuando la ley nos exige que la intervención no sea personal. Entonces, prestemos mucha atención en cada figura legal que hemos leído y veamos ahí, ¿verdad?, si es necesario que las personas comparezcan. Por ejemplo, se intentó de alguna manera que una persona que estaba perseguida penalmente a través de un mandatario judicial participara en el juicio a distancia que se le pretendía que se le hiciera, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad le indicó que la persecución penal es algo personalísimo y por mandato no podía delegar a una persona para que actuara en su representación. Entonces veamos cómo la figura de la representación aplica y cuándo tiene que ser un acto personalísimo. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones, nos dice este mismo artículo. 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de este modo. Ahí presten mucha atención porque era lo que les decía del registro electrónico de poderes, que está exigiendo que haya comparecencia del mandatario, por ejemplo, en un mandato proveniente del extranjero, donde se indica que será de manera gratuita, que no recibirá honorarios, ¿verdad? Porque pues, una persona que no va a cobrar por ello, y en consecuencia, pues se hará constar en la protocolización, por ejemplo, que la persona acepta que expresamente no se le asignará un honorario por ello. Entonces, a ese caso era al que me refería. El mandato es general o es especial, era lo que les indicaba, ¿verdad? Aquí empieza a desarrollarnos la ley cuándo es general y cuándo es especial. Las representaciones de menores e incapaces no pueden dar poder general, sino solamente especial. Luego, en el 1692, establece, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar bases de separación o divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Entonces, estos que acabo de mencionar pueden hacerse por poder, pero el poder tiene que ser especial. En el mandato debe decir mandato especial y la designación concreta. Por ejemplo, si la autorización que se está dando en el poder es para contraer matrimonio en nombre de la persona que está en el extranjero y no puede venir a Guatemala, pero para adelantar trámites y hacer gestiones, manda un poder para que se contraiga matrimonio en nombre de él, puede designar a la persona que él disponga a efecto de que celebre el matrimonio en su representación. Pero en el mandato debe indicarse concretamente con quién es que va a contraerse matrimonio, ¿verdad? Luego, el poder general necesita cláusula especial. Si hay un poder general, pero con una acción concreta, dice que necesita
a pesar de que tiene todas las facultades en el general, necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos que la ley lo requiera. Entonces, estos dos artículos son importantísimos, 1692 y 1693. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Entonces, a la persona se le está dando esa facultad con el mandato. Entonces, podrá suscribir lo que en el mandato se le otorgó. En consecuencia, cuando llegan con nosotros como notarios a requerirnos el servicio profesional para autorizar una escritura pública, pero no viene el titular, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo acredita la representación y si la representación es suficiente y está debidamente registrada. Y dentro de las cláusulas se menciona concretamente el negocio, el contrato que se va a suscribir, ¿verdad? Luego empiezan el 1694, estos son importantes. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas, ¿verdad? Ahí ustedes, porque hay colisión de derechos, ¿verdad? Luego en el 1695, el marido no puede sin el consentimiento expreso de la mujer, ni esta de aquel, dar poder en asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. Luego, a partir del 1696, habla del tema de las personas jurídicas, ¿verdad? Que tendría que ser el representante legal cuyo nombramiento esté vigente, ¿verdad? Y con las facultades suficientes, el que otorgue los mandatos correspondientes. Hay mucho cuidado porque se practican algunas designaciones de representantes legales. Entonces hay facultades que se les están otorgando y pudieran haber facultades en las que pudiera haber abuso de esa confianza que se está dando. Luego menciona que el mandato es esencialmente revocable, ¿verdad? Se puede dejar sin efecto. El mismo se tendrá que establecer un plazo, si no, pues los plazos que en la ley se establecen, ¿verdad? Y se puede dejar sin efecto. También hay poder otorgado en el extranjero. Ahí sí mucho cuidado, porque en la práctica tenemos que recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, aplica en su gran mayoría el sistema sajón. ¿Qué sucede entonces? Que los notary public solo son fedatarios, solo legalizan la firma. Entonces, cuando necesitemos o cuando alguien nos requiera para la autorización de un mandato, está la opción de que el notario guatemalteco, yo vaya al extranjero, pagándome por supuesto, ¿verdad?, a que se otorgue el mandato. Luego vengo al país, lo protocolizo y ya procedo a registrarlo. También está la opción de que otro colega notario guatemalteco esté en Estados Unidos, incluso muchos de manera fija, se les aboque a ellos para que redacten el mandato con la forma idónea para que sea inscribible acá y ejecutable. Porque la opción que les hacía mención, donde un notary public en cualquier lugar de Estados Unidos va y se le dice, mire, fíjese que quiero un mandato, un poder para poder vender una casa en Guatemala, el gran problema es que él no tiene conocimiento de la normativa interna del país, que se necesita cláusula especial, cómo deberá esta ir redactada. Entonces, las personas muchas veces tienen que gastan porque estos mandatos vienen al país, tienen que hacer todo el procedimiento. Antes eran los pases legales, ahora es el apostillado, se aplica al país de donde viene. Y vienen estos mandatos y aunque si logran registrarlos, a veces las cláusulas como vienen designadas
no permiten que se ejecuten. Incluso he sabido de algunos casos para celebrar contratos de arrendamiento para bienes del Estado, donde hay mucho problema porque se está pidiendo que en las cláusulas diga cosas concretas. Entonces, ahí sí habría que analizar si no hay extralimitación también de la administración pública con unos requerimientos específicos, ¿verdad? Entonces, ese tema es importantísimo y pues merece mucha atención, analizar quién va a hacerlo, cómo va a hacerlo y qué quieren que vaya consignado. En el 1702, perdón, se hace mención a que el mandato que se confiere al apoderado la facultad de dar poderes o sustituir no autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas ni más amplias que las que le fueron conferidas. Luego en el 1703 que es nulo o que el apoderado haga lo que el apoderado haga excediéndose de los límites de su mandato o sin contener con las sin contener las facultades necesarias. Entonces ahí era donde decía, ¿verdad? Las facultades que se le designan tienen que ser concretas y cuando nosotros calificamos en calidad de notarios a quién va a representar al titular, es donde tenemos que coadyuvar a que no se extralimite en sus funciones el mandatario, fuera de lo que el mandante le ha designado. En el 1704 menciona que el testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación deben presentarse al registro de poderes. Si ustedes ingresan a la página, van a encontrarlo como registro electrónico de poderes. En algunas versiones del código de notariado van a encontrarlo impreso en la parte de atrás de algunos compendios del código de notariado. Y si no, pues lo buscan como ley individual. Luego, a partir del artículo 1705 ya viene concretamente el desarrollo de las obligaciones del mandatario, que es el que ejecuta, ¿verdad? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer, qué tiene prohibido hacer, ¿verdad? ¿Cómo responderá, por ejemplo, con daños y perjuicios en caso de excederse, ¿verdad? Luego vienen las obligaciones del mandante, el que designa, ¿verdad? El que otorga ese mandato. ¿Cuáles obligaciones tiene para con el mandatario? Y sobre todo, por el cumplimiento no puede alegar que él no quería vender una propiedad cuando suscribió un mandato facultando a su mandatario para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso lo van a leer ustedes ahí también. Y cuando procede el tema de los daños y perjuicios. Mientras tanto, en el 1716 dice, si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Luego en el 1717 se desarrolla lo relativo a cuándo termina el mandato, por vencimiento, por concluirse el asunto, por revocación, por renuncia, por muerte o interdicción o por quiebra o inhabilitación, pero también por disolución de la persona jurídica. La revocación también deberá ser notificada según el 1718, esa revocación según el 1719. La revocación notificada únicamente al mandatario no puede oponerse a terceros que ignorándolo hubieran tratado con él o así lo prueben. Entonces ahí hay algo que ya empieza a haber conflicto, ¿verdad? En el tema de designar varios mandatarios. También, ¿qué sucede cuando muere el mandante, ¿verdad? Los avisos que se tienen que dar. En el 1729, como la responsabilidad pasa a los herederos en el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, en el caso de rendir cuentas del mandatario. Y en el 1730
726, que el mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años, contados desde el otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades. Y las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran 1 año. Entonces, vean cómo el mandato es un contrato bien extenso que puede tener muchas variantes, pero lo principal que tenemos que ver es, por ejemplo, si se va a otorgar en el extranjero, tratar de que lo haga un notario guatemalteco o ir nosotros. Cuando me refiero al extranjero, me refiero a cualquier país donde seamos requeridos, siempre y cuando el documento vaya a tener validez en territorio guatemalteco. Luego, el tema de la forma que tiene que tener, tiene que ser en escritura pública para que sea válido y para que sea registrable y también ejecutable. Las variantes que tiene que tener, ¿verdad? Según el tipo de mandato, las facultades que se dan y lo que permiten dichas facultades. Entonces, es una figura contractual muy utilizada en nuestro entorno, tanto de documentos provenientes del extranjero como en el entorno interno. Si un mandato se otorga dentro del país, se va a hacer en escritura pública. Si se otorga fuera del país, el protocolo no sale del país y se tendrá que hacer en formato de acta, pero se tendrá que protocolizar y cumplir con todo lo que la ley dispone para los documentos provenientes del extranjero, por lo que les sugiero vayan a leer su ley del organismo judicial en lo que corresponde al ejercicio del notariado en el extranjero y además al mandato judicial concretamente. Luego viene un contrato que está regulado en el Código Civil y que recordemos que el Código Civil es la base de donde surgió el Código de Comercio. Allá en el Código de Comercio vamos a encontrar reguladas las tipos de constitución de sociedad de índole mercantil. Entonces, ¿qué sucede? Las sociedades civiles están reguladas en el Código Civil y las mercantiles en el Código de Comercio. En las primeras, los que participan no precisamente son comerciantes y en el objetivo principal de todas ellas, aunque pueda haber, no es el lucro, mientras que en las mercantiles ese es el objetivo principal. Entonces, más adelante les hablaré de las mercantiles. No, no les haré referencia porque es objeto de estudio en el derecho notarial y estaba confundiendo. Pero en su momento, cuando vean ustedes el derecho notarial, las escrituras públicas, ahí va a aparecer la escritura de sociedades mercantiles, anónima, por ejemplo. Pero para efectos de la sociedad civil, recordemos que establece la ley. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes y servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. La ley sí prevé que hagan actividad económica. Este artículo continúa incluso siendo el fundamento legal en muchos casos en las empresas mercantiles, aunque ellas ya tienen una ley específica. Pero este artículo 1728 es la base para toda forma de asociación, ¿ya? Sin embargo, tenemos que recordar que forma de asociación es la creación de esas personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Conformadas por personas individuales o también personas jurídicas que crean, ¿verdad? Este tipo de sociedades. Pero lo primordial acá que tenemos que resaltar es que hay una diversidad de tipos de sociedades de índole civil y que van a depender concretamente de cómo se deberá autorizar la distinta categoría que tengamos. Por ejemplo, si se quiere constituir un sindicato, la base fundamental va a ser este articulado, pero también lo que para el efecto regulan las leyes laborales y su registro que compete a la entidad del Ministerio de Trabajo, que tendrá requisitos concretos. Por otro lado, si estuviéramos en el tema de los COCODES, ¿verdad? Son entidades que se crean con personas individuales
pero están sujetas a una metodología concreta de inscripción, pero esta sigue siendo su base, ¿verdad? Entonces hay diversidad de tipos, pero me voy a centrar en las que, por ejemplo, son creadas según esta segunda parte de la diapositiva, donde hace mención de personas jurídicas según el Código Civil. Hay de carácter público, pero las entidades gubernamentales son creadas por la ley, ¿verdad? Y según el tipo de sociedad va a ser el órgano que la autoriza. Ya el Congreso autoriza unas, el organismo ejecutivo otras, el organismo judicial sus propios acuerdos, es el método de ellos, ¿verdad? De los acuerdos. Muchos tienen que ser por acuerdos gubernativos. También hay reglamentos. En el tema entonces de cómo se crea una persona de derecho público, vamos a ver qué tipo de persona es la que se quiere crear para saber cómo es que se va a crear. Pero también hay personas de derecho privado y hay de interés público, como por ejemplo fundaciones, que a pesar de ser privadas, su función es pública, como sustituir una función pública. Y entre ellas pudiéramos encontrar, ¿verdad?, el tema de las fundaciones, establecimientos de asistencia social que necesitan un reconocimiento como personas jurídicas. Y también de interés privado como asociaciones sin finalidades de lucro, que bien pudieran ser, como les decía, de fines sindicales, políticos, por ejemplo, la ley electoral, que tiene formas concretas de creación de ese tipo de organizaciones, de índole religioso, ¿verdad? Hay iglesias de índole profesional, están las universidades, están los colegios profesionales, patronatos, entre otros. Entonces, va a tener que ver mucho qué ley aplicar según el tipo de entidad que se quiere crear, ¿verdad? Entonces, el tema de este tipo de creación de sociedades ha estado muy disperso, no ha tenido un único registro, como les vuelvo y repito, va a depender de qué tipo de sociedad es la que se constituye para saber qué ley les aplica y en qué lugar se deberá registrar. Por ejemplo, una asociación de vecinos de un residencial no se puede ir a inscribir al registro de personas jurídicas. Lo van a referir a que se inscriba en el registro municipal. Entonces habría que ver si las municipalidades ya todas cuentan con la suficiente infraestructura para hacer el procedimiento. Deberían, ¿verdad? Muy en el pasado, el registro civil tenía una función de estar inscribiendo algún tipo de estas personas. Sin embargo, no era su función porque era creado, su función era para atender personas individuales. ¿Ya? Entonces el RENAP en la actualidad está libre de la inscripción de todo este tipo de entes. Y como les digo, va a depender el tipo de persona jurídica a la que se trate. Y la que más les podría hablar, que es la que más conozco, por ejemplo, es el registro de personas jurídicas, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación, donde se inscriben las fundaciones, las asociaciones civiles, las iglesias, las ONGs, ¿verdad? Entonces ustedes ingresan a la página, van a encontrar los requisitos, incluso las minutas que deben tenerse en cuenta para suscribir la escritura pública. Y ojo, porque, por ejemplo, si es una iglesia, si es un ente internacional que va a colocar en Guatemala su sucursal, si es una fundación, si no mal recuerdo, tienen que contar con un procedimiento administrativo previo de autorización para luego proceder a la constitución, ¿verdad? Una ONG también tiene lineamientos que ellos requieren según la nueva ley, que tiene artículos en suspenso, pero ahí van a encontrar ustedes en la página de REPEJU, Registro de Personas Jurídicas, los requisitos que se requieren y el modelo de la escritura de inscripción de ONG. Además, la revisión que pueden llegar a hacerle por única vez, ¿verdad?, de cómo va a quedar la escritura pública. Como son creación de personas jurídicas,
debe haber un documento constitutivo y en la mayoría va a hacerse en una escritura pública, ¿verdad? Como les digo, eso va a depender mucho del registro, de los requisitos de cada registro. Pudiera, por ejemplo, ser, ¿verdad?, que en algún lugar, por facilitar, le digan que sea en un acta simple, etcétera. Pero lo correcto es que se hagan en escritura pública, ¿verdad? Entonces, cuando lo requieren a uno para ello, debe acudir a las instancias y al registro respectivo, a las leyes correspondientes, para poder hacerlo de manera eficiente, a efecto de que sí se pueda inscribir ese tipo de sociedad. Entonces, eso lo encuentran ustedes desarrollado. Incluso cuando lo lean, van a encontrar muchas similitudes con el tema de las constituciones de sociedades del Código de Comercio. Por ejemplo, en el 1729 requiere, ¿verdad?, que se celebren en escritura pública e inscribirse en el registro respectivo. La escritura de sociedad deberá expresar objeto, razón social, domicilio, capital, etcétera, ¿verdad? Luego las utilidades incluso hace mención ahí, ¿verdad? También tenemos en el 1732 que son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas del contrato de sociedad en las que se estipule que alguno de los socios no participará de las ganancias. A eso en doctrina se le llama pacto leonino y ustedes lo van a encontrar regulado también en el Código de Comercio, artículo 34. Entonces, les digo que esto era la base de aquello, ¿verdad? De las sociedades mercantiles, y muchas cosas son casi iguales, ¿verdad? No puede hacerse pacto reservado ni poner en contra del contenido de la escritura. Las ampliaciones y modificaciones, así como se hizo la escritura, deberá hacerse con las mismas solemnidades y requisitos. Como son personas jurídicas, se le pueden aportar bienes, ¿verdad? Y aquí dice cómo debe hacerse, quienes no pueden celebrar contrato de sociedad, todo lo relativo a las prohibiciones, ¿verdad? Por ejemplo, de menores para celebrar esto, cuándo podrían, el tema de cómo se van a constituir, ¿verdad? Acá menciona las palabras sociedad civil, pero en realidad hay una variante de denominaciones y va a depender mucho del tipo de sociedad que se va a inscribir. Luego habla de, por ejemplo, en el 1743, a la sociedad no pueden ser aportados como capital social de menores, de bienes, inmuebles, tal y tal. Entonces, hace mención de cosas muy concretas acá. En todos estos articulados, desarrolla todo lo relativo al socio industrial, al tema administrativo, ¿verdad? Las asambleas, los quórums, las obligaciones, las responsabilidades. Entonces, todo eso lo van a encontrar ustedes desarrollados, que por tiempo, pues definitivamente yo no puedo acá leer artículo por artículo, ¿verdad? El tema de la liquidación en caso de cierre. Casi todo opera exactamente igual. Y ojo, en las mercantiles recordemos que son sociedades que su fin principal es generar el tema de recursos, ganancias, ¿ya? Y ustedes muchos saben mejor que yo cómo se maneja el tema de impuestos. Pero acá tengamos mucho cuidado porque hay sociedades que están exoneradas del pago de impuestos. Sí deben inscribirse en la SAT y reportar, pero para ciertas o muchas de sus actuaciones están exentas del pago de impuestos. ¿A cuáles me refiero? Las ONGs en muchos de los actos que realizan, ¿verdad? Y recordar que lo que ellos reciben son donativos, deben dar recibos debidamente aprobados, pero sobre eso no se paga impuesto. Igual las iglesias que reciben en calidad de donación. Entonces, ese aspecto es importantísimo ya para efectos de ejecución, ¿verdad? Pero para efectos de que comprendamos la diferencia, lo que recomiendo es una de lectura profunda, artículo por artículo, para que conozcamos y comparemos, ¿verdad?, la diferencia que este tipo de sociedades tiene frente a las mercantiles con las que más estamos tal vez familiarizados. Sin embargo, este tipo de sociedades también existen en nuestro entorno y
funcionan toda la vida, desde que se permite la existencia de personas jurídicas, pues están operando. Entonces, para resumir, cuando se quiere constituir una sociedad que no sea de índole mercantil, lo más seguro es que nos tenemos que ir a las leyes civiles, a estos artículos que les hice referencia, pero además ver dónde se inscribe ese tipo de sociedad que nos están requiriendo, qué requisitos específicos y concretos se requieren, qué información le debemos transmitir nosotros a los clientes, ¿verdad? Como por ejemplo las responsabilidades, en virtud que muchas de estas no pueden constituirse y dejarse inscritas sin movimiento a eternidad, ¿verdad? Porque están creadas con un fin específico. Y por ejemplo, en el caso de las ONGs, estar muy al pendiente, ¿verdad? Que se resuelva oportunamente respecto a las responsabilidades y obligaciones que las mismas van a tener. Luego tenemos tal vez el contrato más común que alguna vez vamos a ser requeridos para hacer, ¿verdad? Que es el contrato de compraventa. Y fíjense, no dice de bien inmueble, esas ya son variantes. Entonces, por el contrato de compraventa, aquí sí el artículo 1790 nos lo define y dice que por este contrato el vendedor transfiere la propiedad, ojo, la propiedad de una cosa, indistintamente de qué clase de bien se trate, ¿verdad? Y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Entonces, a partir de este contrato, quiero que la definición que veamos de la figura contractual la tengamos bien clara. ¿Por qué? Porque si en una compraventa solo hay transferencia de propiedad, pero no hay pago de precio, puede hacer que no estemos ante una compraventa, sino ante una donación entre vivos. ¿Ya? Entonces vean cómo un aspecto que se le quite al contrato ya lo modifica. ¿Ya? Entonces la ley es clara y nos dice que por compraventa una persona transfiere la propiedad de una cosa a otra, la entrega, y el otro a cambio paga un precio que se ha fijado en dinero, dice el artículo. ¿Ya? Este es un contrato principal, ¿verdad? No depende de ningún otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la promesa era para preparar una compraventa. Entonces, aquella era un contrato accesorio o preparatorio, mejor dicho, y este era un contrato principal. Entonces, en cuanto a las características del contrato, tienen más que ver, ¿verdad?, con la forma que esto tiene, pero esto es meramente más doctrinario, ¿verdad?, para que conozcamos, por ejemplo, que es traslativo de dominio, sí, porque se va a trasladar el bien, es bilateral porque son dos o más personas las que participan, es oneroso porque hay pago de un precio, es consensual porque se han puesto de acuerdo, es principal porque no necesita de otro contrato para que tenga lugar, es directo, ¿verdad? Algunas de las clasificaciones de este contrato es la que nos va a hacer modificar la redacción de las cláusulas cuando ya estemos haciendo la escritura pública, ¿ya? Entonces, las clasificaciones aquí son algunos ejemplos, puede haber todas las variantes que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, la denominación de compraventa de bien inmueble, porque se está hablando de un bien que tiene categoría de inmueble, está inscrito en el registro de la propiedad, ¿verdad? Y su categoría es urbano porque así lo tiene catalogado la municipalidad. Pero también puede que el bien sea rural, ¿ya? Entonces, hay en algunos casos eso sirve mucho para establecer más a la municipalidad, ¿verdad?, el tema del pago del IUCI. Pero y a nosotros, como notarios, el caso concreto cuando se requiere autorización municipal para desmembrar. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, para desmembrar un bien que se va a vender, hacer un plano, pero vamos a necesitar que se vaya a la municipalidad a requerir. Incluso en la actualidad se está pidiendo
que si el municipio está en proceso de catastro por el RIC, también lleve ahí cierta revisión de dicho plano. Entonces, lo importante aquí que ustedes tienen que saber es que los requisitos van a ser según el tipo de compraventa que se esté haciendo. Y un tip que les puedo dar es, por ejemplo, una escritura de compraventa por lo regular, una compraventa al contado, que no necesita fracción porque es compraventa de todo el bien, va a llevar una cláusula que va a hablar sobre quién es el título, el propietario del bien y cómo acredita la propiedad, ya sea con el testimonio de la escritura cuando compró o con la certificación del registro de la propiedad donde consta que es el titular, el dueño, ¿verdad? Esa es la primera cláusula. Hay una cláusula que es necesaria según el artículo 30 del Código Notariado, que es lo relativo al saneamiento del que les he hablado, ¿verdad? Donde el que vende tiene que manifestar que el bien no está sujeto a anotaciones, gravámenes, limitaciones, etc. Y la tercera cláusula, ¿verdad? Donde se haría la manifestación de que le vende al señor fulano de tal, ¿verdad? Al comprador, por qué precio, que es lo que el contrato nos pide, ¿verdad? Qué incluye o qué obligaciones se derivan de ello, ¿verdad? Si está en perfecto estado. Ya es la cláusula relativa precisamente al contrato que va a tener lugar, cómo se va a hacer el pago, etcétera. Y la última cláusula que sería lo relativo a la aceptación, al negocio que se está haciendo, ¿verdad? Eso en general llevaría a un contrato de compraventa. Sin embargo, si la compraventa es de fracción, ya empiezan a tener que mencionarse cuánto mide la fracción, el plano donde se hizo la desmembración, la autorización municipal, los colindantes, cómo van a quedar ahora. Imagínense que a eso le agreguemos que la compraventa se está haciendo a plazos. Va a tener que incluirse otras cláusulas donde se haga mención de si hay algún crédito, si hay alguna hipoteca, a favor de quién, cómo se va a cobrar, qué pasa en dado momento en el incumplimiento, ¿verdad? Cómo se va a ejecutar y todo lo que sea necesario a efecto de garantizar, porque recuerden que con las escrituras se pretende evitar aclarar, mejor dicho, toda la información por si hay un pleito futuro, ¿verdad? Entonces, en ese contrato si hablamos de ya un contrato a largo plazo, ya se tendría que establecer incluso dónde se le va a demandar a la persona en caso de incumplimiento o cómo va a ser si hay financiación bancaria, por ejemplo, ¿verdad? Porque si hay hipoteca va a quedar anotado en el registro de la propiedad y esa ya es un gravamen, que le va a aparecer al bien, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que tener bien claro y mientras más información se requiera, pues más cláusulas tendremos que ir incorporando, ¿verdad? Por último, yo aquí les hago mención de la compraventa de derechos posesorios, refiriéndome a aquellas propiedades que en nuestro país no están inscritas en el registro de la propiedad. Se hacen las compraventas, pero lo que se vende es el derecho posesorio. ¿Por qué? No podemos decirle propiedad porque no cuenta con un registro valga la redundancia, el registro de la propiedad. Eso sería ya objeto para iniciar tal vez un proceso de titulación supletoria a efecto de conseguir después una inscripción registral en ese sentido. Pero si ese tipo de bienes se vende, lo que se transmite ahí es los derechos de posesión o derechos posesorios, de poseer, ¿ya? Nada que ver con la sucesión. Oigan, eso no tiene nada que ver. Aunque también los derechos sucesorios pueden venderse, no me estoy refiriendo a esos. Y como les menciono, las cláusulas que pueden tener y las variantes que pueden salir de una compraventa son muchas y todo va a depender de la forma en que el cliente requiere, ¿verdad? Nos requiere en la celebración del contrato. Entonces tenemos que revisar muy bien qué dice la norma al respecto.
El contrato de compraventa queda perfecto según el 1791 entre las partes desde el momento en que se conviene en la cosa y en el precio, aunque ni lo uno ni lo otro se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. En la misma escritura no puede haber una cláusula donde se pacte que se va a vender de regreso. A eso se refiere. Luego hay otras prohibiciones, que el marido no le puede comprar a la mujer. Por supuesto, hablamos de personas casadas, ¿verdad? No puede comprar por sí ni por interpósita persona, según el 1793, el que administra bienes, los depositarios judiciales, interventores de sus y liquidadores, los jueces y funcionarios, abogados, expertos y procuradores, mandatarios judiciales, de los casos que llevan, ¿verdad? Los corredores y martilleros jurados, ni los notarios de los casos que llevan también de remates. El mandatario no puede comprar los bienes del mandante sin el consentimiento expreso de esto, como decía anteriormente, ¿verdad? Tendría que constar en la escritura de mandato que se le está facultando para venderle a él mismo. El tema de la albacea tampoco, ¿verdad? 1794, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Ese artículo es importantísimo. ¿Cómo acredito yo que algo es mío? Pues en el documento donde yo estoy acreditando que soy propietario, ya sea el testimonio, la certificación del registro de la propiedad, debe constar mi nombre. Bueno, ¿y cómo hago si yo quiero vender algo que no es mío? Bueno, la persona me tendrá que otorgar un mandato, ¿verdad? Por el que yo tenga que responder. Un gestor puede comparecer en una compraventa comprando a favor de la persona que considere, de la que dice él que es mandado. Entonces, un gestor sí puede comparecer en una compraventa como comprador, pero no podría un gestor comparecer como vendedor. Tendría que tener un mandato que lo faculte, porque si no, no puede actuar vendiendo un bien. El tema de los menores incapacitados, acá nos dice a partir del 1795, ¿verdad? Cómo tiene lugar y formas específicas de venta que existen, ¿verdad? A las que tenemos que prestarle consideración. En el 1805, menciona que pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza cierta. Por ejemplo, la cosa futura, ¿verdad? Esa cosecha que se pretende que se va a tener, ese derecho de sucesión que voy a tener como heredera, ¿verdad? Hasta que se haga la declaración. Luego, si una misma cosa mueble se hubiera vendido a diferentes personas, ¿cuál es lo que va a prevalecer? Luego, a partir del artículo 1809, está concretamente qué obligaciones tiene el vendedor, principalmente entregar el bien, ¿verdad? Y cómo va a tener lugar, qué responsabilidades va a tener, los riesgos de la venta, ¿verdad? Ahí ustedes lo asemejan mucho al CIF, FOB, FAS, me parece, del Código de Comercio. Entonces aquí habla mucho del riesgo, a quién le corresponde y el pago de daños y perjuicios en caso de daño, ¿verdad? Luego las obligaciones del comprador, que mencionan el 1825, principalmente el pago del precio que se ha establecido en el lugar, día y forma estipulados. O sea, esos datos deben estar consignados en el contrato. Luego habla del tema del saneamiento, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Cómo, en caso de que resulte necesario sanear el bien, cómo va a proceder, ¿verdad? Ya luego nos empieza a mencionar aquí 1834, cosas específicas de cuando las compraventas se hacen por abonos, con o sin reserva de dominio, ¿verdad? Entregando el bien, sin entregar el bien, cómo va a proceder ese tipo de ventas, si se refiere a inmuebles, si se refiere a muebles, qué sanciones hay, pagos de indemnizaciones, lo que corresponda, ¿verdad? Los frutos de esos bienes, los intereses,
en el 1841 menciona que es nula la estipulación de que el comprador perderá a favor del vendedor los abonos que hubiera efectuado, aunque sea título de multa o de retribución por el uso de la cosa, salvo lo dispuesto en el 1837. Luego, sobre las condiciones impuestas. Luego menciona a partir del artículo 1844 el tema de los pactos de rescisión, que dice pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en día determinado. Entonces aquí se hace mención, ¿verdad?, cómo se deberá incorporar en el contrato el tema de dejarlo sin efecto, ¿verdad? Qué se puede y qué no se puede hacer en ese sentido. Todas las compraventas que se refieren a bienes inmuebles deberán obrar en escritura pública. Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de compraventa de un vehículo, ahí sí ya nos vamos y nos regimos por el registro de vehículos que opera en nuestro país, ¿verdad? Que nos dice las formas de cómo debe constar el contrato. Y otras ventas que pudieran realizarse, ¿verdad? Por ejemplo, de animales, de caballos de raza, ¿verdad? Si hay algún registro aplicable, todos esos aspectos se deben considerar. Entonces, como les menciono, la compraventa es un contrato muy común y en esos artículos que les hacía referencia se hace mención en términos generales de en qué consiste. Por el tiempo que llevo ya, solo voy a desarrollar el contrato de permuta. Termino este audio y continúo en otro. El contrato de permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes, fíjense bien, transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Para ser sencillos, podríamos decir que el contrato de permuta es una doble compraventa, donde en la misma escritura uno le vende a otro y el otro le vende a otro. Entonces, acá el pago prácticamente es la entrega de ambos bienes, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a tener lugar la permuta? Exactamente igual que con la compraventa, ¿ya? Lo único que va a suceder es que va a haber descripción de los bienes, van a ser ambos bienes, ¿verdad? Y si hubiera diferencia de valor entre los mismos, pues tendría que considerarse nada más si hay alguna diferencia que pagar, ¿verdad? Porque en el artículo 1852 dice que la permuta es ese contrato por el cual, ¿verdad?, uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de la otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compra-venta en lo que le fueran aplicables. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Si fuera necesario pagar alguna cantidad de dinero como diferencia, tendría que establecerse, ¿verdad? Y todo lo relativo a la reclamación que puedan llegar a resultar si los bienes tengan que acudirse al saneamiento, ¿verdad?, de aspectos que no estaban considerados en el bien, porque tenían algún daño, una servidumbre no declarada, una limitación, una hipoteca no mencionada, ¿verdad? ¿Cómo se procedería al reclamo de los daños y perjuicios? Si estamos hablando de permuta de bienes inmuebles, la forma de hacerlo va a ser igual en escritura pública, ¿verdad? Entonces, cuando se trate de este tipo de bienes, la ley exige que se hagan en escritura pública. Otro aspecto finalmente, ¿verdad? Cuando ustedes leen acá en la diapositiva los elementos después de las clasificaciones, es quienes participan. En el elemento formal, en este caso, se les denominará permutantes, ¿verdad? En el anterior, comprador y vendedor. El elemento real es lo que se está negociando y si hay algún pago que hacerse sería también objeto, el elemento real, el pago del precio, el pago de la cosa. Y el elemento formal va a tener que ver con lo que la ley requiere
de la forma en que debe suscribirse el contrato de manera específica, ¿verdad? Entonces, en el elemento formal, para la permuta, si estuviéramos hablando bienes inmuebles, va a ser el tema de que se haga en escritura pública para que sea válido, porque obviamente lo vamos a inscribir en el registro de la propiedad. Vamos a dar por finalizado acá el contrato, perdón, la grabación, y continúo con los siguientes contratos en otro audio. Muchas gracias.